Hola amigos y amigas, hoy nos encontramos nuevamente retomando nuestros podcasts en este año 2021. Ya tomamos nuestro receso, nuestro tiempo de descanso, así que estamos muy contentos de poder volver. Y los que nos están acompañando en YouTube ya podrán ver que además no volvimos solo 3, sino que ahora somos 4 y nos alegramos mucho de que podamos tener un nuevo integrante aquí compartiendo con nosotros. Ya lo vamos a presentar, vamos a dejar que él pueda presentarse porque además es él quien va a tener el privilegio de compartirnos este primer libro de este año 2021. Así que, como siempre, vamos a partir saludando, viendo cómo estamos, qué tan motivados nos encontramos. Así que vamos a partir con Daniel. Daniel, ¿cómo has estado? ¿Qué esperas de este episodio? Cuéntanos. Estoy bien, gracias a Dios. Bueno, volviendo de vacaciones en el sur de Chile, así que bien, con las pilas recargadas. Bueno, entusiasmado con este nuevo libro, pero también con este nuevo año que empezamos, en donde vamos a estar nuevamente, si Dios quiere, viendo muchos libros interesantes para que nuestros hermanos puedan edificarse. Así que alegre también con Abner, que nos acompaña desde ahora en estos capítulos. Así que bien, agradecido y con ganas de seguir aprendiendo más. Excelente, muy bien, Daniel. Carlos, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo estuvo este tiempo de descanso? Y lo mismo, ¿cómo enfrentamos este nuevo año aquí en el podcast? Bueno, sí, contento por volver a reunirnos. Bueno, estuve con algunas dificultades familiares con mi hijo pequeño, pero ya gracias al Señor está muy bien, está más estable. Y bueno, todavía de vacaciones no salgo. Solamente tuvimos cambio en la CLC, ya CLC Valparaíso por el momento no va a estar. Vamos a estar solamente en CLC de Viña del Mar, pero ahí también estamos atendiendo a todos los hermanos, así que eso fue como lo último que ha pasado, que ha sido como más extremo. Así que agradecido y bueno, con ganas de seguir compartiendo y escuchando a todos los invitados que nos puedan enseñar. Eso, bien, excelente, sí, damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque Él ha sido bueno, ha estado ahí atento a todas nuestras necesidades. Y bueno, también aprovechamos de aquí compartirle a quienes nos están escuchando, no dejen de orar por nosotros, no dejen de orar, ¿cierto? Para que el Señor siga haciendo su obra. Y finalmente, aquí queremos presentarles a nuestro nuevo integrante, Abner Jaramillo, que está aquí con nosotros en este primer episodio del 2021. Así que, Abner, para que puedas saludar, contarle aquí a nuestros amigos quién eres, a qué te dedicas, en dónde te congregas, etcétera. Hay una presentación express. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Gracias por esa presentación. Gracias, Carlos, Pastor Daniel, por la maravillosa bienvenida que me han dado a este equipo tremendo que sigo ya hace un tiempo, Imagen Bautista. Creo que realizan una labor fundamental. Bueno, hablo porque ahora pertenezco a este espacio o a esta vertiente denominacional histórica de los bautistas, y siempre mi deseo ha sido, desde que estoy en el cristianismo, poder aportar desde el rescate cultural, patrimonial, histórico, doctrinal de la iglesia, que se pierde con facilidad. Y yo creo que así como lo veníamos haciendo en Pensamiento Pentecostal, en el espacio que participaba y que sigo participando, pero ya en un grado mucho más menor, también hacerlo ahora en Imagen Bautista. Y bueno, mi nombre es Abner Jaramillo, para quienes no me conocen. Bueno, en realidad nadie me conoce, pero Vicente Isabel me conoce, ¿no? Pero estoy casado con Juliet, hace ya vamos a cumplir 2 meses. Gracias a Dios nos cansamos en pandemia, así que va a ser tremendo testimonio ahí. Provengo de un origen pentecostal, totalmente pentecostal, junto a mis padres, mi abuelo, y mi esposa proviene de un mundo bautista también, completo en su familia, así que
estamos decididos a formar la vertiente bapticostal para poder tener una nueva vertiente denominacional ahí en la iglesia chilena. No, existe, nos ya congregamos existe. en la... Sí, bueno, eso me han dicho. Yo, como te digo, estoy hace ya 2 años, tomamos la decisión de poder plantarnos, valga la redundancia, en una plantación de una iglesia, una comunidad bautista que se llama Comunidad Cristiana La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea, junto al pastor Julián Pizarro, su esposa e hijos. Y es una plantación que inició hace 4 años y estamos desde el 2019, abril del 2019, sirviendo allí como ya miembros regulares o en plena comunión, como se le conoce. Así que ha sido interesante esta transición desde el mundo pentecostal al mundo bautista, siempre creyendo que la iglesia es una, que es universal, que el Señor gobierna la iglesia y bueno, y gobierna también el mundo, como vamos a ver en esta reseña del libro, pero confiados en que vamos a seguir sirviendo a la iglesia, y también esto es parte del servicio a la iglesia. Lo que hace Imagen Bautista es parte también del ministerio, es parte fundamental también para darle continuidad a no solo un legado histórico, sino que también doctrinal de nuestras raíces, ya no solo como bautistas, sino como iglesia de Cristo. Estamos muy enfocados en lo que es el futuro, incluso en lo que es el presente, pero no estamos para nada dando una vuelta hacia atrás. Yo creo que iría para avanzar hay que mirar hacia atrás, justamente. Se ha perdido una identidad como cristianos a todo nivel, y creo que es importante retomarlo, y para eso tenemos que leer a nuestros predecesores y enriquecernos de lo que ya el Señor hizo con ellos, y poder retomarlo y seguir avanzando en el propósito del Señor, porque somos parte de su gran propósito, ¿cierto? De su voluntad soberana. Así que aquí estamos para servir. Excelente, muchas gracias, Abner. De verdad que nos alegra mucho poder contar en este tiempo contigo, así que vamos a sacarte harto el jugo. Vamos a aprovechar harto este tiempo y se va a notar, yo creo, en este mes de febrero, sobre todo en los podcasts. Así que, bien, pues cuéntanos, Abner, ¿de qué libro vamos a estar conversando hoy? Bueno, los amigos de YouTube ya están viendo aquí la portada, ¿cierto? Pero para quienes solo nos están escuchando, cuéntanos qué libro es, quién es su autor y si puedes contarnos un poco del autor de este libro del cual vamos a estar conversando. Bien, pues tengo este privilegio de poder comentar acerca del libro Los Dos Reinos, una guía para los perplejos. Y es sugerente, el título es provocador, ¿cierto? Sobre una temática que se ha insertado con mayor fuerza, sobre todo en el mundo latinoamericano. Bueno, en realidad en el mundo en general, ¿cierto? A través de la política, y de cómo los evangélicos están pensando la inserción de ellos dentro de la arena política. Pero lo que hace este libro, Los Dos Reinos, una guía para los perplejos, es justamente dar una revisión histórica bajo la mirada protestante de esta doctrina que es conocida como los dos reinos, que ha tenido una evolución en el tiempo, que fue tomada desde la época de la Reforma, a pesar que la teología política viene desde los orígenes, ¿cierto?, de la iglesia, de la patrística, en la época incluso medieval. En todo aspecto se ha mencionado lo que es el pensamiento teológico político como una derivación, ¿cierto?, del estudio teológico, pero de alguna manera este libro lo que viene a hacer es poder introducirnos en esta materia. Es bastante académico el texto, pero está orientado justamente a personas que deseen incursionar en la temática de la teología política, pero bajo una mirada bíblica histórica un poquito más ortodoxa y obviamente reformada, que es, yo creo que al día de hoy la forma o quizás la única vertiente que ha permitido sistematizar un pensamiento político dentro de la teología. Lo que conocemos quizás con proyectos más modernos o más recientes son quizás provocados desde una posición más beligerante, más reaccionaria,
más política cultural, pero no desde un pensamiento teológico. Yo creo que en eso la teología reformada, por más que sea resistida en muchos ámbitos, sobre todo en la área de la soteriología, creo que es la que ofrece un sistema de pensamiento político más desarrollado y con una experiencia empírica, tanto fallidamente, ¿cierto?, como con algunos aciertos también. El autor de este libro es bien interesante. Él es William Bradford Littlejohn. Él, bueno, la reseña de él en el libro es que tiene un doctorado en la Universidad de Edimburgo, es el presidente del Debenham Trust, y obviamente es un teórico que ha estudiado a Richard Hooker y también ha escrito numerosos artículos de libros en estudios de la Reforma, ética cristiana y teología política. Y Littlejohn también es uno de los más reconocidos especialistas en ética cristiana y teología política de la actualidad. Podríamos decir que, si bien es cierto, lo que él hace es un rescate histórico. Es una persona joven, ¿cierto?, para lo que es el pensamiento teológico político contemporáneo, ¿okay? Por lo tanto, creo que su mayor aporte en esta materia viene siendo una sistematización resumida de lo que hace el pensamiento teológico protestante bajo una mirada reformada y cómo se intercepta con otras corrientes de la teología política que hemos conocido. Eso respecto al autor y respecto en términos generales al libro del que vamos a hablar. Ahora, para finalizar la presentación del libro o de esta parte, el libro en sí es un libro corto, tiene aproximadamente 120 páginas, pero como les mencionaba, es una redacción bien académica, por lo tanto, aquellos que no conocen tanto de teología política, no tienen una formación previa, les va a ser un poco complejo entenderlo bajo una lectura rápida. Por lo tanto, la sugerencia es que lo puedan leer con tiempo, con un diccionario teológico al lado también. Bueno, hoy día está Google, así que es más fácil. Sí. Pero creo, o está Logos, para quien no usa Logos. Pasamos el dato ahí, 20% de descuento si mencionan imagen bautista. podríamos hacer un trato. Deberíamos. Vamos a hablar con los chicos para ver si sale algo por ahí. Pero este libro, como les decía, tiene dos grandes partes. Uno, parte con una introducción claramente para poder dar las bases de la doctrina reformada que parte con Lutero, o desde ahí el punto de inicio para Littlejohn, sobre la teología de dos reinos. Y la enfoca desde una teología magisterial y no desde una teología quizás más anabaptista o radical que nosotros conocemos como del pueblo, de la base, ¿cierto? Que trató de enajenarse de todo pensamiento o de todo pensamiento, digamos, mundano, en este caso de entender la política como un acto de la vida cristiana. Se alejaba de eso buscando la santidad, la paz. Bueno, no eran tan pacíficos que digamos los más radicales, pero habían. De alguna forma trataron de... Sí, habían. Pero en el fondo se desvinculaban y se desmarcaban de esto. De hecho, fueron los principales propulsores de la separación iglesia-estado, la libertad de conciencia, etc. A diferencia de la teología más magisterial, que en el fondo entendía esta coexistencia de, como dice el libro, dos reinos, pero bajo una concepción de... o centralizar, mejor dicho, de que ambos reinos no están separados en sí mismos, sino que coexisten, pero con fines diferentes, reconociendo un reino espiritual que tiene que ver con la conciencia abrigada en el corazón de los hombres, que es dominada por Dios, y un gobierno civil, o un reino civil, es que es entendido como un reino temporal, pero que también es gobernado por Dios para su propósito, pero intermediado por los hombres. ¿Ok? Entonces, para la gente que no nos está escuchando o viendo y no conoce estos campos, por así decirlo, del pensamiento teológico político, eso es lo que se entiende como, básicamente, ya grande rasgo, la teología de los dos reinos, que usualmente nosotros
Y si usted incluso coloca en YouTube, le hago el desafío que lo haga, si usted coloca Dos Reinos, siempre va a encontrar una orientación justamente de todo lo contrario, a cómo separar lo espiritual de lo mundano, a cómo separar la iglesia del Estado, a cómo separar a Dios y el César, y un antagonismo constante, ¿cierto? Porque incluso muchos basándonos en la doble ciudadanía, como diría Pablo, ¿cierto? La ciudadanía de los cielos, y somos ciudadanos aquí en la tierra, aunque también se menciona que somos peregrinos y extranjeros, pero con una responsabilidad aquí en la tierra, ¿ok? Y de ahí podemos derivar a muchos temas, ¿cierto? ¿Sí, Carlos? Una consulta: si una persona, por ejemplo, no entiende nada, no cacha nada de estas temáticas. Claro. ¿Qué le recomendarías tú, siguiendo la línea, obviamente no nos vamos a desviar del libro en sí, qué le recomendarías tú que pudiera abordar, tal vez, no sé, cosmovisión o algún área? Porque muchas personas temen abordar la política porque temen partidizarse a veces, ¿cierto? Claro. Está ese temor también al mismo tiempo de que la persona dice, pucha, pero esta deseada a veces, lo vivo también como librero, neutralidad, que sabemos que no existe, pero para ayudar a que la persona se pueda introducir. Sí, mira, es una muy buena observación, y eso que estamos en la introducción. Pero justamente en ese contexto yo creo que, bueno, literatura hay bastante, sí. Lo que pasa es que esta en particular abarca una tradición protestante histórica. Porque si queremos hablar de teología política, incluso podemos ir a teólogos católicos, incluso más contemporáneos también, pero ya que estamos en el mundo protestante, por ejemplo, quizás para no ir además, si tampoco estás familiarizado con la teología reformada, podrías irte, por ejemplo, a Landa Coe, que ella escribió un libro hace unos años atrás, yo me acuerdo estaba en la universidad cuando lo leí, que se llama Dios y la justicia política, un estudio del gobierno civil de Génesis y Apocalipsis. Yo no sé si han hecho reseñas de Landa Coe, de otro libro de Landa Coe, pero es de todo de la editorial Jucum y de todo, de alguna forma, de como una cosmovisión bíblica que trabaja junto a Darron Miller, de Discipulando a las Naciones. Sí, hace un poco de teología bíblica ese libro. Exacto. Y de alguna manera colocan justamente este tema de cosmovisión, pero de una manera mucho más aplicada a lo que es justamente el gobierno civil, pero por medio de toda la Biblia. Y bueno, ellos han hablado, repensando la justicia social, por ejemplo, han hablado también de la opresión, la pobreza, incluso Bob Moffitt con Scott Allen escribieron un libro y nosotros incluso lo invitamos una vez, ahora me estoy acordando, junto a unos amigos. Bueno, ellos lo invitaron, yo me sumé a la actividad, ¿no? Para ser honesto. 2014, que se llamaba, que ellos son, el libro se llama Si Jesús fuese alcalde, y que aludía a un tema político, pero en el fondo aludía a un tema de responsabilidad social como cristianos comprometidos con una cosmovisión bíblica total, no parcializada, que es lo que hoy día se propone más desde el mundo latinoamericano, ¿cierto? Enfocar el evangelio en ciertas áreas de la vida política, pero no entendiendo la política como cosmovisión, sino como un interés particular, e incluso en algunos casos transgrediendo la línea del evangelio, volviendo al evangelio político. Correcto. ¿Okay? Entonces, ahí hay una confusión. Ahí también me gustaría hacer un alcance que tiene que ver con que como cristianos muchas veces queremos el camino rápido, y ese también es un peligro. El decir, ya, pero ¿qué libro me dice qué tengo que pensar y para leerlo? Claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por quién voto? Entonces, claro, yo creo que si bien, como ya dice Abner, el libro es un poco difícil en el sentido de que asume quizás muchos conceptos o usa un lenguaje un poco más difícil, creo que, por lo que veo en el índice, porque no he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos, es un buen libro de introducción para conocer un histórico del pensamiento protestante acerca de la política. Daniel quiere decir algo, parece. Sí, me veo verde, eso no se ve. No, solo iba a decir que igual es importante tener en conciencia cuando alguien entra a este libro,
que por ejemplo ahí en la misma página 5 dice que los defensores de la doctrina reformada de los dos reinos tienen la mira puesta en 3 monstruos, y habla de 3 conceptos que igual yo creo que quizás lo va a explicar brevemente, obviamente. Que por ejemplo este libro está dialogando, está conversando igual con otras posturas teológicas políticas que hay en el mundo evangélico y que han ido tomando fuerza. Por ejemplo, habla de la teonomía, habla del neocalvinismo, que hablamos en algunos podcasts por ahí con algunos hermanos que invitamos, y el evangelicalismo. Entonces igual esos 3 conceptos están un poco cuando el autor va desarrollando el libro, va también como dialogando o combatiendo, bueno, obviamente oponiéndose, digamos, en ese sentido a estas diversas posturas que hay igual en la teología protestante contemporánea. Sí, importante lo que decía el pastor Daniel, porque si bien es cierto, estos monstruos o enemigos, que en realidad yo creo que tiene que haber problema en la traducción para hablar de esa manera, pero ¿quién tradujo el libro? Pero monstruo yo no lo veo en sentido negativo, sino monstruo en sentido de grande como... ya, okay. Grandes otras posturas. Claro. La connotación hoy día, la connotación hoy día que se le da dentro del mundo evangélico, justamente mucho más polarizado, de repente calza así, o amato enemigo, Lo que pasa es que ahí es donde entramos precisamente en eso que dice Hamner, que o sea, entre comillas, lamentablemente el autor no es latino. No, por supuesto. Entonces, claro, él entiende sus diálogos y, como bien dice Daniel, probablemente esté pensando en otras grandes posturas, pero sí, está buena esa aclaración. Dentro de esas grandes posturas también, por ejemplo, le critica mucho justamente al neocalvinismo, que yo diría que es como la vertiente más responsable y seria que ha permeado el pensamiento latinoamericano en los últimos, ni siquiera en las últimas décadas, yo creo que en los últimos años, con todo este despertar, ¿cierto?, por la teología reformada en el mundo hispanohablante, más de iglesia local, porque siempre ha estado, ¿cierto?, pero a nivel de élite, y yo creo que todavía sigue en cierta forma élite, pero el tema de la red social y todo eso, el acceso a la información, ha permeado con mayor fuerza. Hoy día es más fácil la traducción de texto, entonces no hay que leer a Kuyper en inglés completamente, hoy día hay alguna traducción y qué sé yo. Pero también es importante decir que la doctrina reformada de los dos reinos, el autor habla de que en realidad la forma contemporánea de entenderlo, a pesar que él hace y ya voy a explicar rápidamente la composición del libro, pero como estamos en la parte de la introducción, es importante decir que se adhiere o se reconoce principalmente como el centro de este pensamiento hoy, contemporáneamente hablando, está asociada a los teólogos del seminario de Westminster, ¿okay? En Escondido, California. De ahí que se conoce con el apodo ocasional de la teología de escondido. Así que cuando escuchemos hablar de la teología escondida es porque estamos hablando justamente de la teología del seminario y de la teología reformada de los dos reinos. Y ahí obviamente menciona a Michael Orton, David Patrunen, en fin. Bien, entonces retomando un poco lo que a modo introductorio que decía el pastor Daniel, efectivamente nombra 3 grandes corrientes, que es la teonomía, que en realidad algunos la conocen como la teocracia, ¿cierto? Es como el sistema más parecido a instaurar el reino de Dios en la tierra, pero ya así tomando las leyes del Antiguo Testamento como leyes civiles, y es un poco también lo que trata de hacer Landa Poe, pero desde el sentido retórico, más que nada en el libro que yo les mencionaba. Porque claro, tú puedes utilizar recursos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, entenderlos como ley civil. Incluso los puritanos llegaron a un extremo también de entenderlo así, o los más extremistas, pero estamos claros que mientras esté el hombre, aunque intente implementar como leyes civiles, leyes naturales de Dios, va a ser imperfecto igual, porque está sometido a un carácter humano y no divino. Ese es el principal problema. Entonces, la teocracia o la teonomía, de tomar literalmente este recurso, ¿cierto?, del Antiguo Testamento como un proyecto cristiano para la sociedad de hoy, es una corriente que incluso tomó fuerza en los 80, 90, según el autor. Él ve el mundo más norteamericano, claramente no va a ver el latinoamericano. Nosotros podemos hablar del latinoamericano, el tercer mundo, ¿cierto? Pero él lo ve.
exacto, él lo ve en Estados Unidos y claro, habla de que como los archi ultra conservadores empezaron a tomar de esta manera casi que la ley civil tenía que ser interpretada a la luz de la escritura literalmente. Y obviamente eso no tuvo muy buen resultado. Y bueno, ahí también menciona al neocalvinismo, que para aquellos que no están muy familiarizados, claramente su principal vertiente o representante es Abraham Kuyper, que fue un distinguido pastor holandés reformado, que generó, bueno, en un momento, bueno, él se convierte siendo pastor, eso es muy curioso, pero la iglesia oraba por él, pero hace una distinción entre lo que era la vida pastoral, ¿cierto?, y la vida política, forma el partido antirrevolucionario, imagínense, a principios del siglo XX, cuando estaba todo convulsionado en Europa, y justamente él entiende una convulsión bíblica e instaura un sistema teológico-político sobre las esferas, así se entiende, ¿ok? El cristiano es las esferas, que sobre todas ellas está Dios, y una de las esferas es la vida política, y construyen un pensamiento político donde todo, el refrán es llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Ese es como el refrán, ¿cierto?, o la obediencia de Cristo, de este pensamiento neocalvinista, inspirado por Abraham Kuyper, que después finalmente se convirtió en primer ministro, pero sin ser pastor, digamos, deja su labor de pastor y se dedica completamente a la arena política. Y obviamente el neocalvinismo se ocupa más de estos motivos como trascendentales, filosóficos de estas prescripciones legalistas que buscaba la teonomía, y le encuentra un sentido obviamente mucho más práctico y haciendo este separatismo, pero siempre reconociendo que a pesar de que no estén conectadas, horizontalmente están conectadas verticalmente, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Por eso un pensamiento reformado, ¿cierto? Y neocalvinista, pues, ¿sí? Tiene de esa orientación. Y luego el evangelicalismo, que yo creo que es el más conocido por todos nosotros, además el más reciente. Yo creo que esa es una tradición totalmente mucho más norteamericana, de europea no tiene mucho, pero yo creo que es el evangelio que todos conocimos por la tele, por los diarios, incluso muchos bautistas estuvieron ahí en mitad del siglo XX, donde aquí hablamos de la arena política, pero llevándolo a un tema soteriológico incluso, sobre ven adelante, acepta a Cristo y haz conmigo la oración y para la casa, reduciendo así al evangelio, ¿cierto? Con buenos términos, con muy bien intencionados y con grandes ministros del Señor, pero eso se volvió la totalidad del evangelio, porque no había otra forma de entenderlo. Yo creo que es un gran problema que pasa en Latinoamérica. Nos vemos el ombligo y no tomamos las raíces históricas de dónde viene lo que nosotros estamos pensando. Entonces el evangelicalismo está también muy relacionado, algunos lo quieren relacionar al dominionismo, que en el fondo es como la implementación del reino de la tierra, pero a diferencia de la teonomía, el evangelicalismo tiene un proselitismo, ¿cómo decirlo? El fin último no es el político, el fin último es la evangelización, pero por medio del poder político. A diferencia de la teonomía, que en el fondo lo que siempre buscó instaurar el poder político de Dios en la tierra. Ahí es la gran diferencia. No sé si ustedes pueden opinar algo diferente. No, el evangelicalismo es bien claro, es cosa de ver las noticias y, por ejemplo, lo que pasó ahora con la elección en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, finalmente es el buscar la representatividad conservadora que observa mucho mayormente ciertos temas morales, ¿cierto? Y lo resalta. No quiero decir que es poco reflexionada, pero sí, es más relacionar lo conservador que existe en la arena política e identificarse con ello y aliarse a eso un poco. Yo lo veo así desde mi desconocimiento académico, pero me hace pensar, por ejemplo, en las guerras civiles de Estados Unidos respecto de, por ejemplo, la esclavitud, etcétera, etcétera. Ahí hay movimiento evangelicalista o evangélico político, digamos. O el sionismo, por ejemplo. O el sionismo, por ejemplo. Es una vertiente de apoyar la política del Estado de Israel como un pueblo escogido de Dios. Y también relacionado a lo que yo te mencionaba de repente, que se confunde, por ejemplo, el sentido escatológico con el postmilenialismo.
que este sentido es cierto esperanzador del mundo, de que va a ser convertido toda la tierra, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio, pero que es diferente. Por eso digo, uno puede entrar y hilar fino, pero si uno se va como el general puede relacionar todo. Y ahí está, por ejemplo, el movimiento de la palabra de fe, el movimiento carismático, ¿cierto?, o neopentecostal, que piensa que teniendo evangélicos en el poder va a evangelizar. Yo creo que tiene que ver también con que yo le llamo el hedonismo cristiano, que es bien intencionado, de que uno cree que por ser cristiano Dios va a ser con uno, y es cierto, es bíblico, pero sacamos a Cristo del centro, sino que el hombre es el centro, de cómo a través de la fe, ¿cierto?, puede reformar nación, cambiar corazón. Y yo creo que no es justamente lo que persigue la teología de los reinos, que es la teología política más histórica, ¿cierto?, que hace una separación, y aquí vamos a entrar al libro, pero si bien es cierto, hace esta separación del gobierno espiritual con el gobierno civil, pero los mantiene unidos. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a Cristo. Y ahí es la diferencia. Cuando tú crees en el mundo, la creación, digamos, instaurada por orden divino y soberano, tú no te desentiendes. Tú puedes tener por así decirlo, es una doble naturaleza. Un poco, por ejemplo, cuando uno habla de cristología y tiene que entender esta doble naturaleza, Dios, cierto, 100% hombre, 100% Dios, pero de repente uno como cristiano quiere quedarse con el 90% hombre, 10% Dios, o 90% Dios y 10% hombre. Quiere recalcar una de las dos naturalezas. Y en el tema político es así, pues. Por eso yo decía que en el fondo en el anabautismo se desmarcó totalmente, ¿cierto?, de la función política de los cristianos, aludiendo a que tenía que separarse completamente. Por eso tenemos los estados ya no confesionales, porque además alguien me dirá, chuta, pero la teocracia o el teonomismo siempre fue un problema, porque si bien es cierto, la teología reformada acaba con una época medieval donde la teocracia fue un fracaso, ¿cierto?, el monopolio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero también eso llegó en el siglo XVII y XVII o XVII y XVIII a monarquías absolutas, o en el siglo XX incluso a revueltas revolucionarias civiles. Tú ya mencionaste un par de guerras, y todo de alguna forma vienen de un pensamiento que se provocó en la época de la Reforma, no directamente, pero como un efecto secundario. Entonces por eso es interesante considerar este libro como una herramienta de, como tú decías, de introducción. Sí. Bien, voy aquí a preguntar. ¿Conocíamos esta postura o esta teología política de los dos reinos? Daniel, Carlos, ¿la habían escuchado? Yo la había escuchado, la había leído, pero así someramente, no a profundidad como este libro hace. Creo que este libro es gran aporte en el sentido de que te introduce bien al tema, y aparte lo que hace es tratar de corregir, según el autor, malas interpretaciones de la teoría de los dos reinos. Creo que eso es muy bueno, y aparte haciendo un recorrido histórico desde Lutero pasando por Calvino y otros autores, entonces te deja más o menos claro, y después de ahí hacia adelante va a mostrar cuál es la contribución, que esa es una parte igual muy buena que, bueno, Abner seguramente nos va a contar en el capítulo 4 cuáles son las contribuciones de los dos reinos. Perfecto. ¿Carlos? Yo solamente hace muchos años atrás, conversando con un hermano luterano que iba a la CLC, salió un poco este tema y me hizo como conversamos y me dijo, ¿has escuchado tú alguna vez de la teología de los dos reinos? Y le dije, no. Pensaba así, este asunto típico, el asunto de lo más conocido, que recién Abner también lo nombró, el asunto de separación de iglesia y Estado. Claro. Pero él, claro, en su desarrollo me comentó brevemente, un poco más simplificado, de lo que ya Abner, pero más detalles no, porque también después lo que fui conociendo también por algunas de las literaturas que nombró Abner, de Hukum, Miller, etcétera, pude echarle un vistazo a algunas cosas, pero igual que lo que dijo Daniel, la verdad que muy someramente, no, más allá de algunos videos me acuerdo haber escuchado y de algunos autores, pero si alguien me hubiera dicho que la describiera, no. Claro. Sí, mira, me pasa lo mismo, no había escuchado nombrarla siquiera,
conversábamos antes de empezar que mi influencia hoy día está más del lado neocalvinista, reformacional, y lo más similar que pudiera pensar relacionado a esto es la ciudad de Dios de Agustín, donde él ya plantea ciertos dos reinos en un progreso simultáneo, ¿cierto? Daniel quiere decir algo. Pero el autor dice que no es lo mismo. Me imagino. No, que pero es verdad lo que dice Franco, porque Agustín, digamos, como mucho antes de cierto de la Reforma, va a pensar esto. Tomás de Aquino también yo mencionaba que lo desarrolla, pero Agustín, claro, la ciudad de Dios, yo nunca me he leído completo digamos los tomos, ¿cierto? Pero y habrá un podcast de eso, Ciudad de Dios. Déjale. Es tremendo, o sea, son propuestas. Por eso digo, el mundo protestante está totalmente enriquecido de la teología política. El tema es que nosotros entendemos como teología política, de teología de la liberación, por ejemplo, o sentido más liberal revolucionario del siglo XX, porque es lo más reciente. Sí. Si quién de nosotros maneja 100% otro idioma extranjero. Por eso yo digo, para ir hacia atrás, igual de alguna forma es un pensamiento reservado para los escogidos, no, sino que para personas que están preparadas. Por eso es de un ámbito académico. Por eso yo creo que el hipercalvinismo, es un comentario personal, le hizo mucho daño a una imagen reformada en Latinoamérica, porque el hipercalvinismo salvo siempre salvo, y se quedaba ahí, nada más. No hablaba de la responsabilidad de la salvación, la preservación de los santos, no hablaba de su aplicación en la vida espiritual diaria, devocional, no mencionaba a los grandes líderes que tenemos hoy día, predicadores, John Piper, por ejemplo, Charles Spurgeon, incluso a Paul Washer. Como que nadie pensaría que ellos tienen una teología reformada por cómo predican, por la preocupación de las almas, y eso es porque el hipercalvinismo en algún momento, yo creo que en la época del unos 10, 15 años atrás, cuando comienzan las redes sociales, se dio una pésima imagen de lo que es el pensamiento reformado. El pensamiento reformado es decir, antes no podías tomar, ahora puedes tomar. Antes no podía, es como salir de lo prohibitivo a lo permitido, pero no se entró en un debate teológico, de pensamiento, menos político. Si el pensamiento teológico es un problema, ¿qué iban a hablar de pensamiento político? Y es el gran problema, con esto se los comentarios, que tienen la política evangélica hoy día, que no hay política evangélica, no hay pensamiento político. Hay políticos evangélicos o evangélicos que quieren insertarse en política, pero sin un destino y una formación de pensamiento, como lo fue incluso con los principales protestantes que emigraron acá en la época inicial de nuestra república, que influyeron de manera directa personas no cristianas para hacer política, incluso en un pensamiento ya en el siglo XX o mediados del siglo XIX, más liberal y progresista desde el punto de vista político, no teológico, ojo, político, para lograr avances políticos sociales en nuestra sociedad. Pero ojo, nunca se desmarcaron de sus posiciones teológicas. Y hoy día lo que vemos es justamente todo lo contrario. Ojalá desmarcarme más de un pensamiento teológico o reformularlo o reentenderlo para adaptarlo al pensamiento de este mundo, que es un poco lo que critica la teología de los dos reinos, que en el fondo al exteriorizar el gobierno civil, entender que es falible, entender que está bajo la libertad de conciencia limitada, ¿cierto?, del hombre, pero que sigue siendo gobernado por Dios, intermedio de los hombres, descansas en la centralidad del Evangelio, en la centralidad de la soberanía, de la soberana voluntad de Dios. No descansas en el destino de los hombres. Sabes que, y aquí viene otro concepto que quizás aquí el pastor Daniel puede hablar un poquito más de eso, ustedes chiquillos, respecto a la gracia común, por ejemplo. Uh-huh. Ya no solamente la gracia salvificadora, sino que la gracia común que aplica para creyentes y no creyentes. Más allá del pensamiento wesleyano y todo lo que conocemos, es un pensamiento reformado que aplica para los no creyentes y creyentes. No está asociado a la salvación, sino que a la soberana voluntad de Dios, que restringe, ¿cierto?, los efectos del pecado en el mundo, como también lo permite. Porque Él es soberano. Ahí está el rollo. Por eso la teología de los reinos es una respuesta teológica política. No es una respuesta política al pensamiento teológico de la época, es todo lo contrario. Bueno, ahí cierro el paréntesis por si quieren ahondar más en esa idea antes de explicar el capítulo claro. No, nunca tanto, pero sí, el tiempo, pero no, sí. para cerrar. Para ir viendo las partes.
Yo lo único que quería añadir era que además de la pésima imagen que se generó producto del hipercalvinismo y de otros movimientos también que surgieron desde la teología reformada, es también nuestra cultura. Y yo ahí hago un mea culpa en el sentido de que, insisto, preferimos lo que es más rápido, lo que es más fácil. ¿Y qué más fácil que adaptar un pensamiento existente, una cultura existente, que vemos un poquito parecida a la nuestra, a absorberla y darle con eso, ¿cierto? Cuando conversábamos sobre Andrew Fuller, por ejemplo, con los chicos hace algún tiempo, hablábamos de eso. Hoy día en el área de la misión es como, no, ¿qué vamos a hacer teología? Vamos a la misión y allá vemos qué hacemos, ¿cierto? Con la política pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de teología? ¿Qué vamos a estar pensando? Si hay que ir, hay que estar ahora, etcétera, etcétera. Entonces, claro, suena bonito, suena heroico, pero pucha, metemos las patas muchas veces, pues, y ahí es donde este tipo de esfuerzo de acercamiento de libros como estos que se agradece. Se agradece porque nos permite reflexionar. Que decía que acá hay una cita finalmente que concluye en esta parte introductoria el autor, William, que finalmente estas posiciones que hemos estado conversando, distintiva a la teología de los dos reinos, es que confunde nuestras propias labores culturales, que están dadas por Dios, ¿cierto? Otorgadas por Dios, con la obra transformadora de Cristo. Uh-huh. Entonces algunos movimientos tratan de enlazarlo, forzarlo, ¿cierto? Y otros tratan de desmarcarlo, que son cosas, escenarios diferentes. Y yo no tendría por qué, y desde ahí, por ejemplo, el pensamiento anabaptista, principalmente históricamente hablando, se entiende este tema de la laicidad, ¿verdad? Del pensamiento laico, que ya no tiene que ver con el magisterio ordenado civilmente, con la época de la Reforma Protestante, sino que ya llevándola a la edad contemporánea, donde están los gobiernos democráticos, las repúblicas modernas. ¿Cuál es el rol del Estado? Si ya los estados dejaron de ser confesionales en la mayor parte del mundo, o en Chile en 1925. ¿Pero qué significa eso? Que ya hay un sector del cristianismo que entiende como la laicidad como un espacio, es decir, llevar la religión al sentido privado y que no tiene nada que ver en la arena pública. Y tú ves, por ejemplo, gente quizás que atea o que está en contra del evangelio, ¿verdad? Dice, la religión no tiene nada que hacer aquí porque está separada del Estado. ¿Te das cuenta? Ahí eso es un sentido teológico político, ¿no? Pero que obviamente que es gnóstico o agnóstico, mejor dicho. No es protestante. ¿Te das cuenta? El protestante te dice, sí, pues, finalmente vamos a separar esto, pero nosotros como cristianos entendemos que la naturaleza coexiste porque gobierna Dios sobre eso. Entonces él tiene que decir algo, y el hecho de que esté separado no significa que no pueda influenciar. Y no es el caso francés, por ejemplo, donde en 1900 la laicidad o el laicismo es un gobierno ateo, no laico, que permita la religión, sino que está en contra sistemáticamente de la religión. ¿Te das cuenta? Entonces, exacto, y no la promueve tampoco. Entonces realmente aquí, y ya con esto podemos entrar a lo que él contribuye como pensamiento moderno sobre el Estado, la economía y la Iglesia de la teología de los dos reinos. Pero en el fondo es decir, ok, si vamos a pensar la teología, la política, no puede ser desde nuestros cimientos culturales. Claro. No puede ser desde nuestra irrealidad indígena, no sé, como a algunos les gustaría sobre el plurinacionalismo, por ejemplo. No puede ser desde concepciones meramente y única y exclusivamente individuales o mundanas, por así decirlo, porque también hace la excepción de que no porque sea del mundo es mundano, entendiendo que el mundo principalmente es creado por Dios para glorificar a Cristo y va a ser restaurado, pero la pecaminosidad del hombre hace del mundo algo mundano, porque no glorifica a Cristo, sino que ensalza la pecaminosidad del hombre. Por eso, para entender muy bien, por eso hablaba de la perspectiva reformada, porque para poder entender bien esto, del tema de la gracia común y cómo opera, tienes que entender la depravación del hombre, porque si no crees eso, de alguna forma te va a ser complicado entender cómo opera el pensamiento soberano de Dios, independiente que sea neocalvinista o teonomista o de la teología de los dos reinos, ¿cierto?
incluso liberacionista, ya si quieres integrarlo así, teología liberal, o de la liberación, tienes que entender que el hombre está perdido sin Dios por medio del pecado. Si no entiendes eso, entonces vas a estar confiando algo que es de origen divino en algo humano, como en la política. Pero por eso digo, la desacraliza. La teología de los reinos desacraliza esta posición finalmente de el pensamiento político, pero no los desvincula de la esencia espiritual, porque entiende que ambos gobiernos son gobernados por Cristo, uno a conciencia personal interna y el otro por medio de las autoridades y por medio de las distintas formas que el hombre ha creado, ¿cierto? Como el Estado, en su momento fue la monarquía absoluta, ¿se acuerdan? Que también fueron todas cortadas. Y en algunos casos coexistieron con los magisterios en Inglaterra, por ejemplo, la iglesia anglicana, qué sé yo. Aquí vamos a entrar en esos cagüines teológicos, digamos. Pero eso, ahí me gustaría tener un poco para que podamos procesar eso y ya ahí terminar con la última aplicación del libro. Excelente. No sé si tienen algún comentario que hacer aquí, alguna pregunta que se les haya pasado por la mente en este momento relacionado con lo que ya hemos estado hablando. ¿Algo? Daniel, Carlos. Sí, lo que me dejó pensando notablemente era aunque uno lo podría decir, sí, va relacionado, pero cómo empecé a tirar líneas de cómo me puede afectar si yo no considero o paso de largo la importancia de los principios teológicos para ir aplicándolo en diferentes áreas, y cómo también incluso me puede llevar a unas contradicciones. Estaba pensando en que a lo mejor la persona que no tiene un pensamiento reformado, una teología reformada medianamente desarrollada, cómo puede sacar conclusiones que incluso pueden llegar a ser contradictorias. De que, por ejemplo, se puede considerar de que se puede llegar a evangelizar una nación a través de dominar el Estado, pero al mismo tiempo considero la soteriología de otra manera, o la libre agencia, hasta dónde llega el pecado. Todo eso me puede llevar a vivir conclusiones contradictorias, pero que no soy capaz de verlas. Entonces después, cuando queda la tendalá, ¿cómo se dice? La persona dice, pucha, ¿qué falló? No oré mucho, no sé, o eran todos impíos o cosas así, que no alcanzar a capturar, porque lo que justamente decían ustedes me hizo pensar gratamente. Me encanta cuando suceden esas cosas, cuando tú empezás a tirar la línea de las consecuencias de todas estas cosas, que justamente son las bases para incluso no caer en la vendida de la pomada partidista. Eso también me gusta mucho, porque ciertamente cada partido va a presentar su evangelio, y a veces es el todo o nada. Si tú no lo aceptas, no eres parte de mi iglesia, de mi confesión. Entonces prácticamente el cristiano tiene un desafío muy grande en ese sentido, porque puede caer en estos asuntos de vender el alma, entre comillas, para poder estar ahí insertado y de alguna manera influenciar. Que claramente en el tiempo actual, que los principios bíblicos se están empujando cada vez más afuera, no se quieren acercar. Entonces les es una tarea más complicada, yo encuentro ahora. Eso. Uh-huh. Gracias, Carlos. Sí, la verdad es que ya lleva a decir, chuta, ¿qué hacemos con nuestras posturas? ¿Con quién nos estamos juntando un poco? ¿Soy consecuente bíblicamente hablando? Si me junto con tal porque no hace esto, pero sí hace esto, y ambas cosas son contrarias a mi fe. Sí, es un poco interesante esa parte. Daniel, ¿tú tienes algo más que decir? Estaba pensando como la implicancia un poco. O sea, si es que lo entiendo bien. Estaba pensando, por ejemplo, que me da la impresión de que da como más libertad para pensar la teoría de los dos reinos. Me refiero en el sentido de los
típicos debates que surgieron el año pasado sobre apruebo y rechazo, por ejemplo, y que uno era más cristiano que el otro. O Estados Unidos, que es un caso más complicado, donde está la elección de Biden o Trump. Y que te da como que siento que da más espacio para pensar quizás esta teoría de los dos reinos. No sé si estoy equivocado, pero me da como esa sensación, me hace pensar y reflexionar sobre eso. Tú te refieres a que, claro, te da una libertad más en el sentido de que al aceptar que son dos reinos, uno espiritual y uno, no quería decir secular, pero digamos temporal, que es lo que decía Abner, ¿cierto? Temporal, eso, gracias. Finalmente tú llegas a un entendimiento de que Dios sigue teniendo el control, y te permite balancear un poquito más quizás las consideraciones que puede hacer acerca de por quién votar, pero no solo por quién votar, sino que qué tanto me voy a involucrar yo en ciertos aspectos de la política, porque también creo que una clave que mencionó Abner, y es que Dios llama a los miembros de su iglesia a participar en las sociedades de distintas maneras, y una de esas maneras es la política, y vemos ahí a un Kuyper dejando, tomando un término en su ministerio pastoral para dedicarse al servicio en la política, ¿cierto? Y claro, nosotros a veces queremos mezclar todo y ahí también se hace un poco una ensalada de cosas. Bien, pues, dale, Abner. En ese contexto me acordaba de una historia que me contó un amigo, Luchito Aranguis, que yo sé que está con usted. De hecho, hace poquito estábamos hablando o sea, no específicamente esto. Ustedes saben, él ha desarrollado más el pensamiento, ha estudiado más acá, y todo. Y me decía que una vez, hablando sobre pensamiento de político y cristiano, y además él trabaja mucho esa área, me decía que una vez estuvo en una actividad en una iglesia neopentecostal, que estos temas políticos que en el último tiempo han generado mucha sensibilidad, efervescencia, y hemos visto hartos líderes, quizás no en Chile, pero sí en Latinoamérica, la iglesia en Colombia, por ejemplo, por el ¿se acuerdan? Por el tema del acuerdo de paz, o en Brasil, que tienen un poder increíble. Curiosamente tengo mis mejores amigos, cada uno de ellos está representado en el mundo pentecostal, neopentecostal, bautista, sí, pero son muy comprometidos con su línea denominacional. Entonces me encanta, porque como que siempre cada uno me da el mejor argumento para defender su posición. Entonces uno se alimenta, ¿cierto? Y es increíble, y agradezco a Dios por eso también, son muy buenos amigos. Pero me contaba que en esa actividad les colocó una imagen del tema de no sé si era teología política, pero era de pensamiento político cristiano, por así decirlo, una introducción. Entonces eran cabros jóvenes y les mostró a Santa Sofía. Le dijo, probablemente no tenía ni idea que era, quizá alguno dijo que era patrimonio de la humanidad, por último. Les dije, mira, ese edificio por 1000 años fue considerable, y todo se relacionaba a ese edificio. Él explicaba, y ese era el centro del universo, porque la religión era el centro de la vida del hombre. Y estaba destinado obviamente a, como ahora representaría el cristianismo occidental y del absolutismo religioso, ¿cierto?, de la época. 1000 años. ¿Y diría qué? Decía, una mezquita. Entonces, decía, probablemente la gente que estuvo ahí pensó que eso iba a permanecer por siempre allí. Y que ellos iban a conquistar completamente todo el mundo, y probablemente en un momento sintieron que fue así, pero los conquistaron. Entonces, ¿qué fue? ¿Falta de fe? ¿Que se fueron al mundo? ¿Que no? Es porque Dios, por eso lo que decía Carlos es muy importante, es porque Dios es soberano. Dios permitió aquello en su soberana voluntad, en esta gracia común, que yo insisto que nos suena súper lindo decir gracia común, porque es como un pase, ¿cachai? Pero no, lo vemos desde nosotros, pero enfocados desde Dios. Finalmente, tú eres una parte más del engranaje. No eres quien dirige el engranaje. No eres el Mesías. De hecho, muchos ven a Lutero, ¿cierto?, con esa gran, mi conciencia es cautiva de la palabra, y Dios me ayude. Claro, pero
no sé si lo dijo tan airosamente, probablemente lo dijo llorando, sollozando, porque él no quería generar ese quiebre. Él quería que la Iglesia Católica retomara sus fundamentos bíblicos después de tanto tiempo. Pero ¿qué pasa? Como no hubo solución, hubo una división. Entonces, cuando tú te centras a ti mismo como un impulsador de que vas a hacer los cambios, de que eres el llamado a... Claro, ya estás perdiendo la centralidad del Evangelio y la centralidad de Cristo por donde quieras. Y a algunos incluso ni siquiera les importa la centralidad del Evangelio. Lo que les importa es el prójimo, saltándose la centralidad de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es un problema teológico. Por más que tú me digas, no, si yo no soy, siempre con mi señora hablamos... Ni calvinista ni arminiano. Exacto, la etiqueta me dice, porque un día estábamos hablando de Apocalipsis, por ejemplo, y claro, uno tiene que generar una sistematización de lo que cree, y no es por ser más teólogo, menos teólogo. De hecho, el tío Sproul diría, todos somos teólogos, ¿cierto? Tiene que ver con un compromiso, con nuestra fe, de poder ordenar lo que pensamos y creemos. Sí. Entonces, y eso nos va a ayudar a cada vez sentirnos menos importantes. Y que siempre la gloria, y no porque sea solo idea o gloria, digamos, no, sino finalmente la gloria es de Cristo, y Él es que es el glorificado. Entonces aquí nadie va a venir a instaurar reinos teocráticos o impulsados por gobiernos cristianos para traer el reino de Dios a la tierra, para manifestar al Hijo de Dios, por más que toman el texto romano, ¿cierto? Que la tierra gime por la manifestación de los hijos de... Entonces, lo que hace hoy día el pensamiento más rápido, ¿cierto?, es tomar versículos descontextualizados. El evangelicalismo muchas veces hace eso y los pone como un pensamiento. Pero desarrollar el pensamiento político, la teología política, toma años. Sí. Y aquí vamos, el libro, aquí lo tengo, se demora 3 capítulos en hablar sobre la introducción, los 2 reinos desde Lutero hasta Calvino, luego desde Calvino hasta Hooker, Richard Hooker, quien en el fondo también expandió este pensamiento de la teología de los reinos, y cada uno fue reafirmando cosas del anterior. Fue un pensamiento evolutivo y progresivo, para no decir progresista. Y también luego el autor, terminado esa condición histórica, para aquellos que ya están queriendo leer el libro, que es la idea de este podcast, finalmente habla de la contribución. Ya yo me quisiera detener, pero son 3 principalmente. Vamos a hablar de cómo contribuye la teología de los 2 reinos, no voy a decir esfera para no herir susceptibilidades caiperianas, ¿cierto? Pero cómo contribuye a la iglesia, al Estado y a la economía. Yo creo que son los 3 puntos donde la gente siempre como cristiano se está pensando, bueno, ¿el libre mercado es de Dios o no es de Dios? Todo es de Dios, ¿cachai, no? Claro, el neoliberalismo es del diablo. Y ahí está esta posición dicotómica. Por eso yo creo que el pensamiento reformado es muy necesario. De hecho, un amigo una vez yo publiqué en Instagram promocionando el programa que iba a dar el seminario presbiteriano sobre teología pública y política. Claro. Y yo lo recomendaba, tengo buenos amigos que están participando, de hecho yo lo voy a hacer, por supuesto, para poder certificar todo eso. Y un amigo me responde, el pensamiento reformado, el único serio y responsable, porque yo le puse así. Entonces yo le iba a responder el amor del Señor, sí, pues el único, pero pensé en este respeto mutuo, amor al prójimo, y le dije, disculpa si te sentiste ofendido, pero la verdad he estudiado otro sistema, sobre todo los latinoamericanos, o los evangelicales, ¿cierto?, del dominionismo y todo, y no veo otra propuesta más seria, responsable y que haya tenido una continuidad histórica, porque que nosotros no la conozcamos es problema nuestro, pero que ha estado presente, ha estado siempre. La CDU en Alemania, por ejemplo, no vayamos solamente a Holanda, sino en Alemania mismo. ¿Cómo es posible que la influencia desde una teología política protestante haya incursionado en partidos políticos? El fundador y este es un dato también que me lo dio Luis un día, fundador también de la CDU, me parece, ojalá no me esté escuchando, si no me va a retar, pero me parece que en Suecia es pentecostal. Luisito. Es pentecostal, ¿se dan cuenta? Entonces él no fue como pastor ahí a formar un partido político y buscar cargos políticos públicos. Se interesó en el trasfondo, ¿cierto? Sí, era un pentecostal de la Asamblea de Dios, que era un ex bautista, se me olvidó el nombre, Petrus. Jorborn. ¿No era Levi Petrus?
Sí, Levi Petrus, pero perdón, disculpa, el que escribe de él, me acuerdo, Jorgon. Ahí tengo el nombre, pero ¿por qué me acordé? Porque está en el libro de Reforma de Chile, que sacó hace poquito también sobre el pensamiento social cristiano o una propuesta política evangélica, que todavía no está a la venta. Yo lo leí y toca un poco esto, pero es muy bueno porque es una propuesta, al menos desde el mundo latinoamericano, hacia un pensamiento social cristiano, pero desde el protestantismo, ¿cachai? Es como acercamiento entre, no sé, Piper y Jacques Maritain, por ejemplo. Ahí tienes una conexión desde el mundo católico y protestante. Sí. Bueno, así que eso, pues las contribuciones de pensamiento, chiquillos, va a ser primero el rechazo a la idolatría, así lo dice el autor, el papel cambiante del Estado y la relevancia duradera. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo él centraliza que la teología de los dos reinos va a ir en contra de la idolatría, tanto como la sacralización de la institución religiosa, como a la iglesia, ¿cierto? Y obviamente alude a los gobiernos confesionales magisteriados, donde efectivamente la iglesia va a pasar a ser casi una policía ciudadana que está controlando absolutamente todo y que no glorifica a Cristo, sino que posiciona al hombre y puede caer en esta idolatría, como también caer en la idolatría de este separatismo y decir, ok, la organización política lo es todo y el evangelio pierde poder, pierde influencia en el mundo público, y un poco lo que busca los pensamientos más latinoamericanos, siento en centralizar la idea del Estado como... Bueno, ahí habla también del pensamiento de Thomas Hobbes, el Leviatán, por ejemplo, que también tiene influencias de la teología de los dos reinos. Eso me pareció súper interesante, como el pensamiento teórico político, también de grandes autores como Thomas Hobbes, está presente en la teología de los dos reinos, como tomándola como una influencia protestante. Y luego hablar de también la relevancia duradera, que en el fondo entendemos que esto es un gobierno temporal y va a pasar, ¿ok? Cristo va a gobernar, ya gobierna, pero su reino no ha sido instaurado porque es un gobierno temporal, civil temporal. Y con la gracia común alguien me puede decir, bueno, entonces ¿por qué hay tanta maldad o tantos líderes, o por qué está Maduro, ¿sí? O por qué hay una China comunista, etcétera, etcétera? Bueno, porque la gracia común lo ha permitido, pero también la gracia común lo controla. Dios es el que da y resiste esa gracia común, tanto el creyente como el no creyente, por lo tanto no está todo en la soberanía de él. Así que no va a pasar más allá. El hombre no se va a terminar autodestruyendo, como es lo que pretenden algunos cristianos. Ahí tendríamos que preguntarle a los israelitas del tiempo de Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Por qué está Nabucodonosor? Claro, exacto. Y que después reconoció y dijo, adoremos al Dios de Daniel, y se lo olvidó. Sí. ¿Te das cuenta? No perduró. José no perduró. El mismo Daniel, que tanto se habla, ¿cierto? Claro. Todos van a pasar, todos vamos a pasar. Pero lo importante es que mientras estemos, seamos conscientes de nuestro pensamiento y podamos realmente llevar a cabo una tarea para darle continuidad, ¿cierto?, a la eternidad que Dios ya ha predispuesto para sus escogidos. Porque no voy a decir eso para que nadie se sienta, digamos, pasado a llevar, ¿cierto? Para que no digan que Imagen Bautista tiene una postura teológica clara. Y bueno, ¿qué vaya a decir? La tiene. O sea, la tenemos. Sí, está bien. La tenemos. Shorifly. Y bueno, y por último, chiquillos, para terminar, el capítulo 5 y 6 va a hablar sobre los dos reinos de la iglesia. Aquí alude simplemente al pastorado y al ecumenismo. Y hace un llamado a los pastores principalmente, que, está esta idea que hoy día el pastor no tiene que involucrarse en política. Sí, está bien, pero no en la política, en el activismo político o partidista. Y eso va, por ejemplo, en la línea, cruza la línea de lo que nosotros tanto valoramos como Martin Luther King, que casi todos los millennials lo tienen como gran referente, ¿cierto? Pero no lo tienen más referente como pastor, lo tienen más referente como un activista político, así lo recuerda la historia, un activista político mártir de la causa racial en los Estados Unidos. O Bonhoeffer, que tanto se habla. Las fotos que más les gusta de Bonhoeffer es cuando sale con la metralleta, por ejemplo.
¿Por qué? Porque la insurrección en armas frente al Reich, ¿cierto?, de Hitler, de alguna forma llama más la atención que el pastor Bonhoeffer preocupado, ¿cierto? O eso llama más la atención que un Richard Bruckmann, por ejemplo, perseguido por el comunismo, ¿te das cuenta? Llevando la obra transformadora del Evangelio en las cárceles. Entonces, y eso es porque el centro es el hombre. Y nadie podría traer a Bonhoeffer aquí y decir, ¿realmente tú quisiste ser un activista militar pastoral? ¿Un pastor militar? Una cosa así. Podríamos apuntarle eso. Bueno, el profesor Manfred ha escrito harto sobre él. Y yo creo que más que el sentido del pensamiento teológico político, muchos recuerdan más su optimismo político, y quizás eso está injusto con lo que él mismo representa, pero un poco habla de esta visión. O sea, si tú vas a aplicar la palabra a los pastores, predica la verdad con un compromiso también político, pero desde la escritura. Y no tengas miedo de expresarlo así. Me acuerdo de Albert Mohler, ¿cierto? No nos podemos callar, o predica la verdad en una era postmoderna, ya en los 90 lo decía. Y finalmente el ecumenismo, entenderlo como la Iglesia universal, que somos uno, pero no confesionalmente, ¿cierto? Eso nos va a separar, obviamente litúrgicamente también, pero tenemos que buscar la unificación, no para ser una iglesia unificada, sino que el espíritu de unión en nuestra diversidad. Y eso obviamente va en contra de lo que muchos líderes quieren, ¿cierto? Implementar un sistema eclesiástico único, que bueno, dentro del dispensacionalismo todos conocen por la Gran Ramera, Babilonia, el Anticristo, relacionado al tema escatológico. Pero aquí, hablando del pensamiento teológico político, 6 razones que promueven dentro del cristianismo, por ejemplo, con la Iglesia Católica, por ejemplo, podríamos unir fuerza, pero no en el sentido confesional, sino que en el sentido del pensamiento político. Y claramente ellos lo han desarrollado también muchísimo, ¿ok? Y bueno, después los 2 reinos en el Estado. Este es bien interesante porque yo creo que el que más toca es la contingencia chilena, y él de hecho se refiere a lo que, no exclusivamente a lo que pasó últimamente en Estados Unidos, sino de porque este libro se escribió en 2016, 15, si no me acuerdo. Entonces ya venía con este tema de lo que iba a aparecer con Trump y todo esto, y habla de cómo efectivamente los gobernantes van a pasar, Dios los va a permitir, pero sigue siendo temporal. Es un gobierno temporal mediado por los gobernantes, pero sigue siendo de Cristo. Y es difícil entenderlo porque finalmente uno piensa que los gobernantes vienen a instaurar un nuevo orden, ¿cierto? O vienen a instaurar, o pensamos que el presidente cristiano va a instaurar el orden de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta? O siempre se toma ese versículo de cuando gobierna el justo, la tierra se alegra y todo el rollo. Y de alguna forma, sacar estos versículos a tanta idea loca, con la mejor de las intenciones, lo único que promueve son cosas que nunca han estado establecidas en la Escritura. Porque finalmente no es el gobernante llamado a instaurar un nuevo orden, sino que el orden ya está dado por Dios. Lo único que hace el gobernante es hacerlo permanecer, retomarlo, sea creyente o no sea creyente, ¿ya? Por eso también la provisión de lo que nosotros conocemos como las leyes civiles, muchas veces de ellas tienen influencia cristiana occidental, donde la gente aprende de la moral, donde los abogados aprenden de la moral, de las figuras históricas, aunque ellos no crean que es una figura divina, pero de la figura histórica de Jesús, del cristianismo, incluso de algunos del judaísmo. La intersección cultural más allá del pensamiento teológico es inherente al occidente. Entonces tú no vayas a agarrar la moral de los pueblos indígenas latinoamericanos. De hecho, desde la perspectiva cristiana occidental serían amorales, porque nada los regía, ¿te das cuenta? Entonces, eso es importante saberlo. Y que finalmente, aunque tú tengas gobernantes cristianos, que puede ser un buen deseo, nada de ello va a transformar la vida de las personas. Lo único que transforma redentoramente la vida de las personas es el Evangelio de Jesucristo. Y obviamente, como estaba hablando de una perspectiva teológica reformada, habla de la gracia salvificadora, ¿cierto?, que es para sus escogidos. Pero independiente de eso, tú puedes buscar transformaciones culturales para el no creyente, y aunque no sea escogido para salvación, igual puede cambiar y mejorar su calidad de vida, su comportamiento,
Por ejemplo, la figura, qué sé yo, de la familia, por ejemplo. Es para el creyente y no creyente. Que el no creyente no quiera creer en ese modelo tiene todo a su derecho. Pero un gobernante debería saber que si se adhiere a la figura de la familia bíblica o histórica, va a ser de bien para la sociedad. No reconoce que es la única, por supuesto, porque si no sería una imposición literalista y haríamos los gobiernos confesionales, monarquía absoluta, porque no es por la fuerza, ¿ok? Pero sí tiene el derecho a promover eso, y eso es lo que hoy día creo que el mundo evangélico no entiende. Cree que porque no puede implementar a bibliazo la ley de Dios, siente que no puede influenciar por medio de la ley de Dios. Y es ahí donde está el problema, porque los cristianos sí deben promover el pensamiento bíblico, no instaurarlo a la fuerza, por supuesto, pero sí promoverlo. Y no vemos que se promueva, vemos al contrario, que se le quieren meter más cosas para hacerlo más amplio y que no genere conflicto con nadie ni con nadie. Ahí, y por último, te corto ahí un poquito. Sí, me llama la atención precisamente en ese capítulo que habla de que el reino o el Estado está para mantener el orden natural, y eso también es clave, el que el cristiano entienda para qué Dios le dio al hombre permite el Estado, ¿cierto? ¿Por qué permite que un hombre gobierne finalmente? Y es precisamente para que él mantenga el orden. Entonces, si nosotros como creyentes sabemos que esa es la función del Estado, al momento de pensar, por ejemplo, en quién votar, nosotros debemos procurar recordar para qué la persona va a estar ahí. Que como tú bien destacabas, no es para que predique. Si lo hace, genial, ¿cierto? Si puede ir a interactuar y es cristiano y puede predicarle el evangelio a sus compañeros, genial. Así es. Pero a lo que voy es que su labor principal no va a ser predicarle el evangelio a los ciudadanos, sino que establecer leyes que guarden y protejan el orden natural que Dios ha establecido. Es súper interesante porque es lo que cambia. Exacto. Y lo que nos lleva a pensar bien. En la página 87 dice que él esboza este enfoque, ¿cierto?, de los dos reinos de la política en 5 puntos. Cristo reina a través de gobernantes e instituciones terrenales para preservarse un buen mundo, como tú mencionas. El reino temporal de Cristo es indirecto y mediado de una manera que su reino espiritual no lo es. Si te das cuenta, la teología de los dos reinos prevalece que en el caso del gobierno espiritual, que también es donde Dios gobierna, pero a diferencia del civil, es que Dios no tiene intermediarios, trata directamente con el hombre y a través de su órgano, que es la iglesia, la vida en comunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso la conciencia, cuando se habla de la libertad de conciencia, es algo delicado. Yo sé que ustedes han tratado esto en otros podcasts, pero el tema de la conciencia también es limitado. No es que yo sí tengo libertad de conciencia y en realidad voto por, qué sé yo, cualquier cosa. Sí, tienes la libertad, pero tu conciencia también está limitada, tiene que estar influenciada y tiene que estar gobernada. Y eso es lo que nosotros nos resistimos, porque nuestra esencia quiere creer una cosa, quiere creer que este es el camino, cuando la Biblia te indica que no. Y no es porque la Biblia escrituralmente salga explícito, sino porque el entendimiento de la escritura, por eso digo, la visión más histórica, teológica, bíblica o ortodoxa, nos ha enseñado a través del tiempo. Si nadie está descubriendo el hilo negro, por eso es importante considerarlo de esa manera, no como algo abstracto, sino que algo muy práctico. El reino temporal de Cristo sirve para guardar el buen orden de la creación. El reino temporal de Cristo no puede separarse completamente de su obra redentora. Y en el ámbito político estamos llamados a testificar en el reino temporal de Cristo de una manera definitivamente cristiana. Es decir, yo no voy al mundo político para instalar el reino de Dios, pero no por eso no voy a influenciar cristianamente la política, por medio de valores, por medio de agendas. Yo entiendo que hay un sector hoy día, por ejemplo, en Chile, con el proceso constitucional que estamos viviendo, yo entiendo muy claramente que los millennials se quieren desmarcar de esta agenda valórica sexual genital que ha puesto el sector más conservador, hablando de los valores como no solamente del tema de la homosexualidad, matrimonio igualitario, aborto, está bien, y habla de la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, que también son valores que ha promovido el pensamiento teológico político cristiano. Por supuesto, pues si ¿dónde han emergido más? De hecho, hasta Max Weber habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, aludiendo a que las naciones más desarrolladas a principios del siglo XX fueron las protestantes, por lo mismo, porque el pensamiento cristiano promueve el desarrollo, promueve el trabajo, promueve la dignidad. ¿Te das cuenta? Entonces no es un tema espiritual.
Pero, ¿qué pasa? Que en ese afán de poder dar otra agenda valórica, anulan la otra. Entonces, ambas son relevantes, no son excluyentes. Y es por eso que tú te das cuenta que hay un pensamiento parcializado, tanto el conservadurismo con su única gran agenda y el pensamiento más progresista que tiene su única agenda que parcialmente obedece a sus propios intereses. Y por eso la teología de los dos reinos es una propuesta muy seria, muy desarrollada para aquellas que encuentran insuficiencia o disconformidad con los liderazgos evangélicos que hemos visto en el último tiempo, donde realmente hemos tenido, o Dios en su tiempo, ¿cierto?, ha permitido que pastores muy renombrados sean como referentes públicos cuando no fueron llamados a eso, no fueron llamados a generar asociaciones gremiales frente al Estado, fueron llamados a pastorear. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que el mundo laico es el que tiene que ir avanzando en esta materia, pero es imposible que el mundo laico avance cuando la misma estructura eclesiástica no quiere darle espacio y no quiere formarlos. Y por eso tú tienes cristianos tan connotados, qué sé yo, Manfred Benson, me acuerdo por ejemplo de Tomás Recara en el caso chileno, para aquellos que no son de Chile, gente que ha promovido soluciones en políticas públicas referente a la educación, referente a la filosofía, pero no están metidos o no son reconocidos por el mundo evangélico Vox Populi como referentes. ¿Por qué? Porque para ellos el referente evangélico va a ser el pastor que va a ir a denunciar al presidente, o va a ser el pastor que va a salir a la calle y a marchar con el pueblo. ¿Te das cuenta? Es un activismo, pero no es el que llega con una respuesta política o influencia a quienes gobiernan. No tenemos referentes en el ámbito de la medicina, por ejemplo. O sea, quizás los tenemos, pero no son los líderes de la iglesia, o no son conocidos por la iglesia, sino que conocen al pastor que es médico, conocen a Miguel Núñez, por ejemplo, de la IBI. ¿Te das cuenta? Él es pastor, pero él es conocido por pastor, no por médico. Y aprovechamos que es médico y que hable del coronavirus. ¿Te das cuenta? Claro, eso es lo que propone los dos reinos. Y finalmente la economía, donde obviamente está el dios Mamón, el dios al dinero, y claramente aquí coloca en jaque lo que muchos de nosotros también estamos viviendo hoy en día, donde el cristianismo se pronuncia en torno a temas valóricos, quizás más de la agenda de la vida privada, ¿cierto?, que influye obviamente en la vida pública, ¿cierto?, de alguna forma entender, por ejemplo, la sexualidad desde una cosmovisión bíblica diferente a cómo el Estado la va a entender en su cosmovisión atea, totalmente. Pero sí, por ejemplo, cuando habla de la pobreza, la iglesia y el cristianismo siempre se identificó con los más pobres. Los anabaptistas se materializaron prácticamente pobres para vivir con ellos. El problema es que nunca le ofreció una vía de salida a la pobreza. Es el gran problema. Pero en cierta forma, lo que hace la teología de los dos reinos es decir, no podemos perder esta preocupación, pero tampoco nos podemos justificar dentro de nuestra espiritualidad para simplemente dejarlo como está. O sea, si nosotros decimos los pobres siempre estarán con vosotros, estamos siendo igual de irresponsables que el conservadurismo fundamentalista que nosotros criticamos, o del liberalismo progresista activista político que criticamos. ¿Te das cuenta? Por eso es necesaria la prudencia y la orientación del Espíritu Santo de la vida en comunidad, para entender esto como una cosmovisión bíblica e histórica, y no como un aliento político parcial o contemporáneo que va a pasar de acuerdo a lo que está viviendo el país, sino como un compromiso de vida. Yo digo de repente que, por ejemplo, el tema de la pobreza, hay personas que van a querer seguir siendo pobres. Claramente hay desigualdad. El modelo, por ejemplo, capitalista, que además viene del mercantilismo inglés, ¿cierto?, anglosajón, del siglo XVII, con orientaciones protestantes, o la acumulación de riqueza, tiene una noción, David Ricardo, tiene una noción protestante. Pero ¿qué pasa? Que justamente como el hombre ha intervenido y no ha respondido a una ética cristiana en muchos casos, esto se ha perdido. Y es ahí donde la gente piensa que el neoliberalismo no es cristiano, o que acumular riqueza no es cristiano, y te va a sacar contextos bíblicos del Antiguo Testamento, o que va a hablar de la vida del huérfano aludiendo al sistema de pensiones. Entonces, si tú vas a hacer ese ejercicio, es el camino corto, es el camino proselitista, es el camino de la respuesta con un sable en la mano, ¿te das cuenta? Pero lo que propone el cristianismo histórico es algo mucho más profundo. Y si te das cuenta, las principales universidades fundadas fueron de origen cristiano, que hoy día ya no promueven el pensamiento porque se ha secularizado y se ha perdido la fuerza, pero
gracias al liberalismo teológico del siglo XX. Pero no podemos perder esa fuerza espiritual ni tampoco reemplazarla por nuestras obligaciones culturales. Estamos llamados a esta doble naturaleza y tenemos que prestar atención de acuerdo a nuestro llamado con un sistema de pensamiento serio y que nos acompañe toda nuestra vida, no solamente en una campaña electoral o en un proceso constituyente como el de ahora en Chile, para los que no son de Chile no escuchan, o en un proceso eleccionario. O sea, se criticó a Bolsonaro y con esto cierro, o a Trump porque llevaba la Biblia en mano. Sí, claramente es un acto que no debiésemos hacer, pero resulta que como que en realidad no solamente que usen la Biblia, están en contra de que usen la Biblia, están en contra de que hayan autoridades cristianas, ¿cachai? El problema es una autoridad cristiana, y eso nunca ha sido un problema, es la instrumentalización del evangelio con fines políticos. Pero el cristianismo siempre ha tenido un pensamiento político desarrollado, pero nosotros no lo conocemos por nuestra vista corta histórica que tenemos desde este lado del hemisferio sur, que ha obedecido, como dice el libro, a posiciones más evangelicalistas de Norteamérica en el siglo XX y algo de autonomía con respecto a la edad medieval o incluso en algunos casos reformados iniciales, pero es porque no hemos visto hacia atrás con una alguna más amplia. Así que eso es el libro, chiquillos. De los Excelente. Dos reinos, una guía perpleja. Una guía para los perplejos. Para los perplejos. Muy buen libro. Como siempre decimos aquí, la invitación, hermanos, es a que ustedes puedan adquirir el libro, leerlo, sacar sus propias conclusiones. Ya tienen de aquí harta motivación para leerlo. Y mientras Abner hablaba, me sonreía porque me acordaba hace algún tiempo, sobre todo cuando estuvieron estas discusiones, se citaba mucho a Spurgeon, por ejemplo, mostrando ahí sus debates y sus discursos contra el marxismo. Pero y además este año decidí leer devocionalmente el libro La chequera del Banco de la Fe, y él asocia muchas promesas a la atención de el pobre, por ejemplo. O sea, era una preocupación que estaba constantemente en su corazón: el pobre, el huérfano, la viuda. Entonces, claro, a veces, como tú decías, para justificarnos en nuestras falencias, muchas veces queremos mostrar que un sistema es más bíblico que el otro y damos priorización de ese modo, pero tenemos que empezar a pensar honestamente qué es lo que la Biblia nos exige como creyentes, si es que vamos a participar de la política como políticos, y si no, como ciudadanos del país al cual el Señor quiso enviarnos, o en realidad ponernos para poder ser bendición. En todo tiempo, no solamente en elecciones. En todo tiempo, tiempo. Así es. La vida entera. Daniel, ¿algo que comentar, Carlos? No, a mí me quedó clarita la idea y la aplicación es muy interesante respecto a las áreas que va el libro. Excelente. ¿Carlos? Sí, muchas gracias, Abner. La verdad que sí, de un temazo, como se dice, se pueden hablar varios podcasts con cada tema, pero también para entusiasmar siempre el objetivo de que los hermanos puedan comprar el libro y poder también aportar también al desarrollo de la literatura y al mismo tiempo de la formación. Así que muchas gracias, hermano. Excelente. Bien, hermanos, nos vamos a despedir de este primer episodio del 2021 de tiro largo. Fue de tiro largo, así que esperamos que puedan disfrutarlo y que pueda serles de bendición. Pueden acceder a este libro, ya está en varias librerías online, y si no, verlo en el catálogo de teologiaparavivir.com. Así que eso, gracias, Abner, una vez más por esta reseña, y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad en la siguiente revisión o reseña de un libro en nuestro podcast de Imagen Bautista. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao, nos vemos.